Bienvenida o bienvenido a esta exploración en profundidad. Hoy nos metemos de lleno en las tuberías del sistema financiero global para entender qué es eso de la liquidez. Suena así como muy abstracto, ¿verdad? Casi académico. Pero vamos a ver qué es la corriente invisible que realmente mueve los mercados. Exacto. Y cada vez más, nuestra economía cotidiana. Es como si nos dieran las claves, las reglas no escritas de un juego que nos afecta a todos, queramos o no. Para guiarnos en este viaje nos basamos en una conversación muy reveladora con el analista Daniel Baeza del canal Inversión Racional Podcast. Nuestra misión hoy, intentar descifrar lo que él llama la Matrix financiera. ¿Qué es eso exactamente? Pues sí, olvidémonos un momento del dinero como billetes en la cartera. El sistema actual funciona con algo mucho más potente y etéreo. La capacidad constante de refinanciar una montaña gigantesca de deuda global. Una deuda que no para de crecer. Y comprender esto, cómo se crea y se mueve esa capacidad de refinanciación, cambia radicalmente la forma de ver las inversiones, la economía, incluso la desigualdad. Suena fascinante y, la verdad, un poco intimidante también. Así que, ¿listos para mirar detrás del telón? Vamos a intentar desmontar qué es realmente esta liquidez, quién tira de los hilos y por qué entenderlo es crucial. No solo para inversores, sino para cualquiera que quiera comprender mejor el mundo en que vivimos. Vale, vamos a empezar por lo básico, porque liquidez es una de esas palabras que oímos un montón, pero que puede significar cosas distintas. Cuando hablamos de liquidez global, en este contexto, ¿a qué nos referimos exactamente? No es solo tener euros en el banco, ¿verdad? No, para nada. En este contexto de la matrix financiera, la liquidez es, sobre todo, crédito. Es la capacidad del sistema financiero, bancos, fondos, aseguradoras, todo eso, para generar nuevo crédito y, fundamentalmente, para refinanciar la deuda que ya existe, la que va venciendo. Y la escala es... Mareante, sí. Hablamos de una deuda global estimada en unos 350 billones de dólares. Trillions en escala anglosajona. Si asumimos una duración media de esa deuda de unos 5 años, eso significa que cada año vencen aproximadamente 70 billones que necesitan ser refinanciados. O sea, sustituidos por nueva deuda. Exacto. No necesariamente se pagan, se ruedan, como se dice en el Augut. Se renuevan. Y dentro de esto, la fuente distingue dos tipos clave de liquidez. Por un lado, la liquidez de mercado, que es la capacidad de vender un activo financiero, acciones, bonos, lo que sea, en gran cantidad sin que su precio se hunda. Para eso necesitas que haya compradores con pasta o crédito disponible. Claro, capacidad de compra. Y por otro lado, está la liquidez de fondeo, que es la capacidad de una entidad para conseguir financiación, ya sea crédito o efectivo, para hacer frente a sus obligaciones, como, por ejemplo, refinanciar una deuda que le vence. Y ambas, ojo, dependen críticamente de lo que se llama la capacidad de balance de las instituciones financieras. Has mencionado capacidad de balance. ¿Podemos traducir eso a algo más tangible? Suena importante. Sí, lo es. Imagina que el balance de un banco o un fondo de inversión es como una mochila. Solo pueden llevar una cantidad limitada de riesgo, de préstamos, de activos. Su capacidad es finita. Vale. Entonces, aunque haya mucha gente queriendo pedir prestado o vender activos, si las mochilas de las entidades financieras están llenas, pues no pueden asumir más operaciones. Entiendo. Esa es la capacidad de balance. El espacio disponible en sus mochilas para facilitar esas transacciones o dar nuevos créditos. Cuando esa capacidad se reduce, la liquidez se seca. Aunque los tipos de interés oficiales no hayan subido mucho. Exacto. Ese es un punto clave. Vale, entendido. Y en la conversación se menciona un punto de inflexión importante después de la crisis de 2008, que cambió fundamentalmente. Pues la fuente argumenta que antes de 2008 la narrativa dominante era que la economía real, las empresas produciendo, la gente consumiendo, era la que impulsaba los mercados financieros. Lo lógico, ¿no? Sí, o lo que pensábamos que era lógico. Pero después de la crisis, con las masivas intervenciones de los bancos centrales y el crecimiento brutal del sistema financiero, esa relación parece haberse invertido. Ahora son los flujos y reflujos de liquidez en los mercados financieros los que dictan en gran medida el ritmo de la economía real. Vaya cambio de paradigma.
Totalmente. Por eso, entender la liquidez que se mueve dentro del sistema financiero es mucho más determinante hoy que mirar cuánto efectivo tiene la gente en sus cuentas corrientes. Esta idea de que el dinero es fundamentalmente deuda y que para pagar los intereses de esa deuda se necesita crear aún más deuda, suena, no sé, como una especie de cinta de Mobius financiera, un ciclo que no puede parar. Es que, en esencia, lo es. La deuda tiene esa característica intrínseca de adelantar consumo futuro. ¿Cómo? Pues, cuando pides un préstamo hoy, estás comprometiendo tu capacidad de gasto futura para poder gastar más ahora. Estás, en cierto modo, robándole a tu yo del futuro. Y al endeudarnos nos convertimos en el activo de quien nos ha prestado el dinero. Exactamente. Y aquí es donde la fuente conecta esto con la desigualdad de una forma bastante cruda. Cita datos que indican que, por ejemplo, en Estados Unidos, el 50% de los hogares con menores ingresos concentran la mayor parte de los pasivos del sistema. Las deudas, vamos. Sí, hipotecas, préstamos para coches, tarjetas de crédito. Y esas deudas, a su vez, son la contrapartida que financian muchos de los activos financieros. Acciones, fondos. Eso es, activos que están mayoritariamente en manos del 1% más rico. O sea que la estructura financiera actual, según esta visión, facilita que la deuda de la mayoría se transforme en la riqueza financiera de una minoría. Correcto. Los datos de composición de carteras lo ilustran bien. La riqueza del 50% inferior suele estar concentrada en la vivienda principal, con su hipoteca asociada, claro, y bienes duraderos, mientras que la del 1% o superior está mayoritariamente invertida en acciones y fondos de inversión. Simplificando mucho, unos pagan intereses por sus deudas. Y otros reciben rendimientos de los activos financieros que, en última instancia, están respaldados por esas mismas deudas. Y el circuito se cierra porque esos préstamos individuales, hipotecas, créditos al consumo, no se quedan quietos en el balance del banco que los dio. Ah, no. No, se agrupan en paquetes, se titulizan, creando nuevos bonos, como los famosos MBS, los Mortgage-Backed Securities de la crisis de 2008. Vale. ¿Y quiénes son los grandes compradores de estos bonos titulizados? Pues a menudo son los grandes fondos de inversión y fondos de pensiones, donde el segmento más rico de la población tiene invertida buena parte de su patrimonio. Es un círculo cerrado. Sí, el gasto de unos es el ingreso de otros. Es un ciclo que parece autorreforzarse y, según la fuente, amplificar la brecha de riqueza. Es una pieza clave de esta matrix financiera. Si esta liquidez basada en crédito y refinanciación es tan crucial, la pregunta obvia es, ¿quién controla los grifos? ¿Quién maneja los hilos de esta matrix? ¿Son los bancos centrales, los gobiernos? Es un ecosistema complejo, con varios actores clave. Los bancos centrales son fundamentales, por supuesto. La fuente sugiere una división de roles interesante. La Reserva Federal de EUs, la Fed, tendría una influencia más directa sobre los mercados financieros globales. Ok, sentido. Pues cuando China acelera, demanda materias primas, maquinaria, de todo el mundo. Y viceversa. Su impacto en la economía física es brutal. Entendido. ¿Y los gobiernos? Los gobiernos también, claro. A través de su gasto público, especialmente cuando incurren en déficits, inyectan liquidez directamente en la economía. Pero la conversación con Baeza pone mucho el foco en un actor que quizás es menos visible para el público general. La llamada banca en la sombra. El shadow banking. ¿Qué es exactamente y por qué es tan importante? Pues la banca en la sombra se refiere a un conjunto muy diverso de entidades financieras que hacen cosas parecidas a los bancos, prestar dinero, transformar plazos, pero que no son bancos comerciales tradicionales. ¿Cómo quiénes? Pues hablamos de hedge funds, fondos de capital riesgo, private equity, fondos del mercado monetario, vehículos de inversión estructurada, un montón de siglas y entidades. La cosa es que, tras la crisis de 2008, la regulación sobre los bancos tradicionales se endureció mucho. Más capital, más controles. Sí, Basilea III y todo eso. Exacto. Y este sistema en la sombra, que estaba menos regulado en muchos aspectos, creció enormemente para llenar ese vacío y satisfacer la demanda de crédito y financiación. Y la clave es que operan diferente, ¿no? Sí, muy diferente.
No captan depósitos del público como los bancos, no tienen seguro de depósitos y, esto es crucial, no tienen acceso directo a la ventanilla de liquidez de emergencia de los bancos centrales, si tienen problemas. Uf, eso suena arriesgado. ¿Lo es? Su modelo de negocio a menudo se basa en una estrategia llamada transformación de plazos. Se financian pidiendo prestado a muy corto plazo, a veces de un día para otro. Tan corto. Sí, para invertir esos fondos en activos que dan rentabilidad a más largo plazo, por ejemplo, bonos hipotecarios a 10 o 30 años. Este descalce entre la financiación a corto y la inversión a largo es rentable mientras todo va bien, pero es inherentemente muy frágil. Y esa financiación a corto plazo se hace a menudo a través del mercado de repos, ¿verdad? Creo que merece la pena pararnos aquí porque parece central en todo este engranaje. Absolutamente central. El mercado de repos, acuerdos de recompra, es como el corazón oculto del sistema financiero moderno. Es, básicamente, un mercado de préstamos a muy corto plazo, desde un día hasta unas pocas semanas o meses, donde la garantía del préstamo no es una promesa, sino un activo financiero tangible, lo que se llama colateral. ¿Cómo funciona? A ver si lo pillo. Pues mira, una entidad que necesita liquidez, por ejemplo, nuestro hedge fund, vende temporalmente un activo que posee, como un bono del tesoro, a otra entidad que tiene liquidez sobrante. Y lo hace con el acuerdo de recomprárselo un poquito más caro en una fecha muy cercana, al día siguiente en una semana. La diferencia de precio es el interés del préstamo. Como ir a una casa de empeños gigante y ultra rápida, pero con bonos. Exacto. Esa es una buena analogía, pero usando bonos del tesoro o similares en lugar de joyas. Pongamos el ejemplo del hedge fund que mencionabas antes, para que quede más claro. Perfecto. Imagina un hedge fund que ve una oportunidad. Comprar un paquete de bonos hipotecarios titulacizados que rinde un 8% anual. Pero no tiene la pasta para comprarlos al contado. Vale. Así que va al mercado repo. Allí empeña temporalmente unos bonos del Tesoro de EU que ya tenía en cartera. Y con eso consigue un préstamo a, digamos, 30 días, pagando un interés anualizado del 4%. Con ese dinero prestado, compra los bonos hipotecarios. Y gana la diferencia. Exacto. Su negocio es ganar la diferencia entre el 8% que recibe de los bonos hipotecarios y el 4% que paga por el préstamo repo. Ese diferencial se llama el carry. Mientras pueda renovar ese préstamo repo cada 30 días al 4%, pues el negocio es fantástico. Muy apalancado, pero fantástico. Pero ahí está el kit de la cuestión. ¿Qué pasa si un día va a renovar el préstamo y le dicen que no? Exacto. Y aquí la fuente recalca algo crucial. El mayor peligro para este hedge fund no es tanto que le suban el tipo de interés del repo del 4% al 5%. Que bueno, le fastidia el beneficio, pero sobrevive. Claro. El verdadero pánico llega si su contraparte le dice: lo siento, hoy no te renuevo el préstamo. Y ojo, no porque no confíe en ti, sino porque no tengo capacidad en mi balance para hacerlo. Porque su mochila está llena. Eso es, la mochila del prestamista está llena. En ese momento, el hedge fund tiene que devolver el dinero del préstamo, que vence ya, y como no tiene efectivo, se ve forzado a vender sus bonos hipotecarios a toda prisa, al precio que le den en el mercado, probablemente con grandes pérdidas. ¿Y si esto pasa a gran escala? Pues multiplica esto por miles de entidades haciendo lo mismo a la vez. Y tienes el germen de una crisis sistémica, como la de Lehman Brothers en 2008. El colapso del mercado repo fue absolutamente clave entonces. Es increíble pensar que un mercado tan técnico y desconocido para la mayoría sea tan vital. Y la fuente dice que esta banca en la sombra ahora crea más crédito que la banca tradicional. Así es. Ha crecido tanto y es tan interconectada que algunos bancos centrales, como el Banco de Inglaterra, ya debaten abiertamente si deberían darles acceso a sus líneas de liquidez de emergencia. Eso sería un cambio de paradigma total. Total. Y todo este inmenso edificio de la banca en la sombra y el mercado repo se sostiene sobre un pilar fundamental: la disponibilidad de colateral de alta calidad, especialmente bonos considerados ultraseguros. Y ahí los bonos del Tesoro de Estados Unidos son el activo rey, el colateral por excelencia. Esto nos lleva directos a la siguiente pieza del puzzle, el colateral. Si los bonos del Tesoro son tan importantes como garantía en este sistema de repos, ¿qué ocurre si empiezan a escasear? Suena raro que pueda faltar deuda pública americana con todo lo que emiten. Pues ocurre, sí. Y es una de las grandes ironías del sistema post-2008. Resulta que los programas de expansión cuantitativa,
el famoso QE de los bancos centrales, que se diseñaron para inyectar liquidez, pueden tener el efecto secundario de reducir la disponibilidad de buen colateral en el mercado privado. ¿Cómo es eso? Pues cuando la Fed compra billones de dólares en bonos del Tesoro, los retira de circulación en el mercado y los guarda en su balance. ¿Y qué da a cambio? Reservas bancarias, ¿no? Exacto. Inyecta reservas bancarias en las cuentas de los bancos comerciales. Pero resulta que esas reservas bancarias, aunque son dinero para los bancos, no son tan fácilmente utilizables como colateral en el mercado repo como lo eran los bonos del Tesoro que la Fed ha retirado. Vaya, o sea que al intentar solucionar un problema, la falta de liquidez bancaria, pueden crear otro, escasez de colateral. Exactamente. Es una de las complejidades de esta Matrix. No es tan sencillo como imprimir dinero. ¿Y cómo reacciona el mercado? Porque imagino que buscar alternativas. El mercado siempre busca la forma de seguir funcionando. Es muy ingenioso, aunque a veces esa ingeniosidad sea peligrosa. Ante la escasez del colateral pata negra, los bonos del Tesoro, el sector privado empieza a crear y utilizar sustitutos. Sustitutos. Sí, agrupan otros tipos de deuda considerados de buena calidad, por ejemplo, hipotecas de buenos pagadores, las prime, préstamos para comprar coches de gente con buen historial crediticio. Los titularizan, consiguen que las agencias de rating les pongan una buena nota, AAA, por ejemplo, y los usan como garantía en el mercado repo, como si fueran bonos del Tesoro. Ya veo por dónde vas. El problema es que no son lo mismo. Claro, el problema, como se vio clarísimamente en 2008, es que estos sustitutos no se comportan igual que los bonos del Tesoro en momentos de estrés. Cuando hay pánico en los mercados, los inversores huyen hacia la máxima seguridad. Es lo que se llama vuelo a la calidad, flight to quality. Y el precio de los bonos del Tesoro sube. Exacto, suele subir. Sin embargo, el valor de esos bonos, respaldados por hipotecas o préstamos al consumo, tiende a caer, porque aumenta el miedo a que la gente no pague sus deudas. ¿Y si cae el valor del colateral que has puesto como garantía? Margin call. La entidad que te prestó el dinero te exigirá que pongas más garantía inmediatamente. La famosa llamada de margen. Y esto demuestra, de forma dolorosa, que el sustituto no era tan perfecto como el original. Y puede desencadenar ventas forzadas, contagio, el círculo vicioso. Queda claro que la gestión de la liquidez y el colateral es un baile muy delicado. Hablemos ahora de las herramientas que tienen los actores principales, bancos centrales y gobiernos, para influir en esta liquidez. ¿Cómo la crean y cómo la drenan? Los bancos centrales manejan varias palancas principales. Primero, el QE, Quantitative Easing o expansión cuantitativa. Ya lo hemos mencionado. Compran activos financieros, principalmente bonos, en el mercado. Pagan con dinero nuevo que crean electrónicamente las reservas bancarias. Esto inyecta liquidez en forma de reservas, pero, como vimos, puede retirar colateral del mercado privado. Vale. ¿Y lo contrario? Lo contrario es el QT, Quantitative Tightening o ajuste cuantitativo. Es la operación inversa. El Banco Central reduce su balance. Puede hacerlo dejando que los bonos que compró venzan sin reinvertir el dinero o vendiéndolos activamente en el mercado. Ambas acciones destruyen reservas bancarias y, por tanto, drenan liquidez del sistema. Es como pisar el freno. QE acelera, QT frena. Más o menos. Y luego están las facilidades de liquidez, como la ventana de descuento o las operaciones repo inversas del propio Banco Central. Son básicamente préstamos a corto plazo que el Banco Central concede a las entidades financieras, pero siempre exigiendo un colateral a cambio. Aquí no compra el activo, solo presta contra él. Entendido. QE, QT, facilidades. Pero la fuente destaca una maniobra particularmente interesante y quizás menos comprendida, atribuida a Janet Yellen cuando era secretaria del Tesoro de Estados Unidos. Algo que algunos han llamado QE encubierto, o más en broma, no QE, QE. ¿No QE? ¿QE? Suena a truco de magia. Casi. La clave para entenderlo, según la fuente, está en una fórmula simplificada pero potente. La liquidez disponible en el sistema es proporcional a la cantidad de deuda emitida, pero inversamente proporcional a su duración, o sea, liquidez aproximadamente deuda, duración. Deuda dividida por duración. ¿Cómo funciona eso en la práctica?
¿Qué significa duración aquí exactamente? Duración es un concepto técnico de bonos, pero intuitivamente representa el tiempo medio ponderado que tarda un bono en devolver el dinero al inversor, sumando cupones y principal. Un bono a 30 años tiene una duración larga. Una letra del Tesoro a 3 meses tiene una duración muy corta. Vale. ¿Y qué hizo Yellen? Pues lo que hizo el Tesoro bajo su mandato fue cambiar radicalmente la composición de la nueva deuda que emitía el gobierno de Estados Unidos. En lugar de emitir mayoritariamente bonos a largo plazo, a 10, 30 años, empezó a emitir cantidades masivas de deuda a muy corto plazo. Las letras del Tesoro, las T-bills, con vencimientos inferiores a un año. ¿Y eso por qué aumenta la liquidez según la fórmula? Pues porque como la duración de estas T-bills es bajísima, casi cero, al aplicar la fórmula liquidez aproximadamente deuda-duración, el impacto de cada dólar de T-bill emitido sobre la liquidez del sistema es muchísimo mayor que el de un dólar emitido en bonos a largo plazo. Ostras, claro. Al dividir por un número muy pequeño... El resultado es muy grande. Es casi como inyectar efectivo directamente en las arterias del sistema financiero, porque estas letras son consideradas casi tan buenas como el dinero, cash equivalents, y son súper demandadas como colateral de alta calidad en el mercado repo. Todo el mundo las quiere. ¿Y quién compraba todas esas letras? ¿No quitaba eso dinero de otras inversiones? ¿El famoso crowding out? Ahí está la segunda parte de la genialidad, según la fuente. Gran parte de estas letras fueron compradas por los bancos comerciales y los fondos del mercado monetario. ¿Y con qué dinero? Pues principalmente con las nuevas reservas bancarias que se creaban automáticamente cuando el propio gobierno gastaba el dinero recaudado con esas letras. ¿Cómo? No te sigo. Imagina que el gobierno emite T-bills para financiar los cheques de estímulo a la población durante la pandemia. Vale. Cuando el gobierno envía esos cheques, el dinero acaba depositado en los bancos comerciales, creando nuevas reservas en el sistema. Y con esas mismas reservas recién creadas, los bancos y fondos compraban las T-bills que el gobierno acababa de emitir. Un circuito cerrado. El gasto del gobierno creaba la liquidez para comprar su propia deuda corta. Exacto. Por eso no hubo el típico efecto crowding out, donde la emisión de deuda pública expulsa la inversión privada porque compiten por el mismo dinero. Aquí, el dinero se creaba ad hoc. Impresionante. Menuda jugada de ingeniería financiera. ¿Y cuáles fueron los resultados? Según el análisis de la fuente, los resultados fueron múltiples y muy potentes. Primero, inyectó una cantidad masiva de liquidez directamente utilizable en el sistema financiero. Las T-bills son oro en el mercado repo, como dijimos. Segundo, no drenó liquidez de otros mercados de activos. No hubo competencia directa con acciones o bonos corporativos, como sí ocurre con los bonos a largo plazo. Y tercero, al reducir la oferta neta de bonos a largo plazo que emitía el Tesoro, contribuyó a mantener bajos los tipos de interés a largo plazo, como el de la hipoteca a 30 años. ¿A pesar de la inflación creciente que había en ese momento? Exacto. Y eso, a su vez, estimuló el crédito hipotecario, el crédito al consumo y dio soporte a las valoraciones de los activos de riesgo como las acciones. En resumen, una jugada maestra para mantener la liquidez fluyendo y los mercados al alza. Exacto. Sin tener que recurrir a un QE oficial de la Fed, que ya estaba en marcha de todas formas, pero esto fue un añadido muy potente y quizá menos visible. Una demostración palpable de cómo funciona la Matrix. Con todo esto en mente, muchos inversores y analistas suelen fijarse en un indicador clásico, la M2. ¿Sigue siendo útil o esta visión de la Matrix sugiere que hay que mirar otras cosas? Pues la perspectiva que estamos explorando sugiere que fijarse solo en la M2 es, tremendamente incompleto. Primero, recordemos qué es la M2, más o menos. Sí, la M2 mide el dinero en circulación, las cuentas corrientes, las cuentas de ahorro, los depósitos a plazo, básicamente el dinero en manos del público y depositado en la banca comercial tradicional. Es el dinero clásico, por así decirlo. ¿El dinero que vemos? Eso es. El problema, según la fuente, es que la M2 ignora por completo todo este universo paralelo que hemos estado describiendo. Ignora la creación de crédito en la banca en la sombra, los billones que se mueven diariamente en el mercado repo, los flujos de capital transfronterizos, especialmente los eurodólares, esos dólares fuera de EU que son un mundo aparte. Ignora el impacto de los derivados financieros que pueden transformar una moneda en otra o crear apalancamiento de la nada. En fin. Es como mirar por el ojo de una cerradura. Totalmente.
Mirar solo la M2 es como intentar entender el tráfico de una ciudad mirando solo el número de bicicletas. Te pierdes los coches, los camiones, los autobuses, te pierdes casi todo el sistema. Entonces, si la M2 se queda corta, ¿qué deberíamos mirar para tener una idea más aproximada de la temperatura de la liquidez global? De si la Matrix se está inyectando o drenando. La fuente propone monitorizar 4 indicadores clave. No son perfectos, pero dan pistas importantes, incluso para un inversor particular. A ver. Primero, el balance neto de los principales bancos centrales, especialmente la Fed. ¿Está creciendo, QE, facilidades, o disminuyendo, QT? Es un dato público y relativamente fácil de seguir. Un balance que crece suele ser positivo para la liquidez global. Vale, el tamaño del balance de la Fed. 1. Segundo, la política del Banco Central chino, el PABOK. Como decíamos, China tiene un impacto enorme en la economía real global. ¿Está el PABOK inyectando estímulos, bajando tipos, reduciendo requisitos de reservas o restringiendo el crédito? Sus movimientos se notan muchísimo. Ok, China. 2. Tercero, el índice DXY, el US Dollar Index, mide la fortaleza del dólar estadounidense frente a una cesta de otras divisas importantes. Como la mayor parte de la deuda global y el comercio internacional se negocian en dólares, un dólar que se fortalece, DXY sube, actúa como un endurecimiento de las condiciones financieras globales. Es más caro para el resto del mundo conseguir dólares y repagar deudas en dólares. Un dólar fuerte seca la liquidez global. Exacto. Y un dólar débil, DXY baja, suele facilitar la liquidez global. Así que el DXY es clave. 3. Vale. ¿Y el cuarto? El cuarto es quizás menos conocido pero muy relevante. El índice MOVE. Sí. MOVE. Mide la volatilidad implícita en el mercado de opciones sobre bonos del Tesoro de UE. En esencia, mide el miedo o la incertidumbre en el mercado del colateral base del sistema financiero global. El activo más importante. Como el VIX de la bolsa, pero para los bonos del Tesoro. Justo. Un índice MOV muy alto indica nerviosismo, dificulta la operativa en el mercado repo porque nadie sabe cuánto valdrá el colateral mañana y a menudo anticipa problemas de liquidez o incluso intervenciones de los bancos centrales para calmar las aguas. Interesante. Balance de la Fed, EVO-EUTC, DXY y MOVE. 4 termómetros. Eso sugiere la fuente, sí. Darían una visión más completa que mirar solo la M2. Fascinante. Todo este análisis nos lleva a una conclusión sobre el funcionamiento del sistema que puede resultar, bueno, un poco incómoda, ¿no? Sí. La conclusión que se desprende de la fuente es bastante potente y, como dices, incómoda. Si aceptamos que el sistema necesita esta creación constante de liquidez para refinanciar la deuda existente y mantener los precios de los activos, digamos, estables, la fuente menciona un crecimiento estructural de la liquidez, citando un 6% anual solo por M2, pero probablemente mucho más si incluimos todo el crédito parabancario. Pues esto funciona en la práctica como una depreciación continua y silenciosa del valor del dinero fiat, del euro, del dólar. Una pérdida de poder adquisitivo constante. Exacto. Para aquellos que poseen activos financieros, acciones, bonos, inmuebles financiados, esta creación de liquidez actúa casi como el pago de una prima de seguro anual. Pagan con la pérdida de poder adquisitivo, sí, pero a cambio el sistema se mantiene estable y sus activos tienden a revalorizarse nominalmente, al menos al ritmo de esa creación de liquidez. Es un trato, digamos. Un trato implícito, sí. Sin embargo, para aquellos que no poseen activos significativos y dependen de salarios o ahorros en efectivo, esa misma depreciación funciona como un impuesto invisible, un impuesto que erosiona su poder adquisitivo y que, en cierto modo, financia la estabilidad del patrimonio de los primeros. Es una transferencia de riqueza silenciosa. Visto así, es bastante duro. Y esto colocaría a los bancos centrales en una posición muy complicada. Casi imposible. Los convierte, en cierto modo, en prisioneros de los mercados financieros que supuestamente deberían regular. No pueden permitir caídas bruscas y sostenidas en los precios de los activos, una gran crisis bursátil o inmobiliaria, porque saben que el golpe a la economía real sería brutal. Por el efecto riqueza negativo. Sí, la gente se siente más pobre, consume menos, las empresas no invierten y además el crédito colapsaría porque el valor del colateral se hunde. Por tanto, cuando las turbulencias amenazan con desestabilizar el sistema, se ven casi obligados a intervenir, a abrir los grifos de la liquidez, reforzando el ciclo. Están atrapados. Parece que sí, en gran medida. ¿Y esta descripción
choca frontalmente con algunas narrativas que a veces escuchamos. No sé, la posibilidad de volver a un patrón oro o la idea de un gran reseteo que borre las deudas y empecemos de cero. Exacto. Esas ideas pueden ser intelectualmente estimulantes o responder a un deseo legítimo de un sistema más justo o sólido, pero desde la perspectiva pragmática que presenta la fuente, no describen la realidad operativa actual ni las limitaciones prácticas. El sistema financiero global que hemos construido, basado en el dólar, un endeudamiento masivo, esta compleja red de liquidez interbancaria y en la sombra, no parece tener un botón de reset fácil. Sería un caos. Probablemente. Intentar desmontarlo abruptamente causaría un caos económico y social de proporciones inimaginables. Por eso, la fuente aboga por entender cómo funciona realmente esta Matrix, nos guste o no nos guste, para poder navegarla de la forma más informada posible. Ha sido un viaje intenso, pero la verdad muy esclarecedor al corazón de la maquinaria financiera. Recapitulando rápido. Hemos visto que la liquidez global es mucho más que el dinero en efectivo. Es fundamentalmente crédito y capacidad de refinanciación. Ujú. Hemos entendido que la deuda impulsa al sistema en un ciclo constante. Hemos descubierto el papel crucial y creciente de la banca en la sombra y del mercado de repos, sostenido por el colateral. Y hemos visto cómo los bancos centrales y gobiernos manipulan los flujos de liquidez con herramientas como el QE, el QT y, maniobras de ingeniería financiera como la de Yellen. Si comprender esta dinámica intrincada, esta matrix financiera, como la llama la fuente, es fundamental. No para aplaudir el sistema necesariamente, sino para entender las reglas no escritas del juego en el que todos participamos, lo sepamos o no. Es especialmente crucial si tenemos ahorros invertidos, si dirigimos una empresa o simplemente si queremos formarnos una opinión informada sobre las noticias económicas, ir más allá de los titulares superficiales. Definitivamente, nos da una nueva perspectiva y nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si el sistema parece necesitar estas inyecciones constantes de liquidez para no gripar, y ya hemos visto la creatividad empleada en trucos como el de Yellen, Exacto. Esa es la pregunta provocadora para reflexionar que se deriva de todo esto. ¿El ciclo actual de creación de liquidez, sea cual sea su forma, eventualmente encontrará sus límites o generará efectos secundarios indeseados, como la inflación que hemos visto? Cuando eso ocurra, cuando la herramienta actual se agote, ¿cuál será la próxima innovación? La siguiente artimaña de ingeniería financiera que los arquitectos del sistema inventarán para mantener la música sonando y evitar un colapso. buena pregunta. ¿Y qué nuevos cisnes negros, qué riesgos imprevistos y sistémicos podrían surgir de esas futuras complejidades que inevitablemente se añadirán a la Matrix? Sin duda. Algo sobre lo que seguir pensando y sobre todo observando. Una exploración realmente reveladora que nos equipa con mejores herramientas para mirar el mundo financiero con ojos más críticos e informados. Gracias por acompañarnos en este análisis tan profundo.